Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender en detalle una tremenda estrategia para comenzar tu carrera de inversionista inmobiliario? ¿Te gustaría conocer en detalle la historia de la primera compra inmobiliaria de Don Carlos Escándar? Quédate aquí porque en este episodio número 100 te contamos todo acerca de inversión inmobiliaria. Hola amigos de Inversables, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo muy especial. ¿Por qué? Porque hoy día llegamos al capítulo número 100, Nico. Número 100, 100, 100, 100, 100. Un poco diferente a lo que habíamos planeado, porque cuando partimos pensamos que dijimos el capítulo 100 lo vamos lo vamos a grabar en Wall Street. Obviamente, hace 3 años, grabar el capítulo 100 parecía como que iba a ser como en 20 años más, y en realidad quizás con buenos hábitos como lo hemos tenido en este proyecto, eh, estaba a la vuelta de la esquina. O sea, no era tan lejano como pensábamos, que es como la fuerza de los hábitos también. Entonces, grabando un capítulo a la semana en promedio, quizá un poquito menos, teniendo en cuenta que febrero es de vacaciones, llegamos ya al capítulo 100 en más o menos 3 años. Entonces, Yo creo que obviamente hemos que fallado, yo creo que hemos fallado como 2 o 3 semanas en estos 3 años así en total, así que ha sido. sí. Así que por eso mismo, o sea, no estamos en Wall Street todavía. Yo creo que esa idea se va a cumplir un poco más adelante, pero estamos llegando a una meta bien importante, porque las métricas de los podcasters que conocemos con Nico son bien potentes y dicen que el 90%, Nico, creo, el 90% de los podcasts no alcanza a llegar al capítulo 10, ¿cierto? Sí. Ahí como que desertan, ¿cierto? Mm. Antes Entonces, incluso, al capítulo 3. ya, entonces hoy día estar acá hablando del capítulo 100, que vamos a hacer algo especial por lo mismo, vamos a contar, yo creo que vamos a ir hablando de las cosas que hemos vivido, hasta que obviamente lo vamos a centrar en mi primera inversión inmobiliaria, pero tiene mucha relación con el camino vivido con Inversapiens, y finalmente estos 100 capítulos están acompañados de 3 años en los que hemos pasado mil cosas positivas, de mejora o incluso desafío. Nos hemos mandado a freír monos al África también, pero hemos sabido sobrellevar esas cosas, y eso es potente. Una vez me preguntaron a mí, me hicieron una pregunta: ¿cuántas veces habíamos peleado? Y yo dije: hemos peleado un par de veces. Y me dijeron: qué bueno, porque si no han peleado y llevan 2 años o 3 años siendo socios, es porque le ha faltado trabajo juntos. Y yo creo que eso es real. O sea, eh, hemos tenido desafíos que hemos tenido que enfrentar juntos. Somos como un Y matrimonio, las peleas salen caras, eso es lo más les puedo contar. pero sí ha sido un desafío, y creo que los dos, yo hoy día te veo, Nico, lo que hay crecido. O sea, sobre todo la parte de las relaciones humanas. Bueno, obviamente no por mí solamente, sino que gran parte sí. De hecho, sé que soy una bendición en tu vida, pero también tiene relación con el diplomado que tomaste en coaching y liderazgo. Pero yo he visto el crecimiento, me imagino que a ti te pasa lo mismo. Yo también siento mi crecimiento, así que bueno, vamos a estar hablando de mi primera inversión inmobiliaria, pero también, obviamente, Yo también me pasa lo mismo, yo también veo mi crecimiento. Sí. sí, sí, po, sí, po, sí, No, es no, notorio, es notorio. el tuyo no me queda tanto. Ah, ya. Y así que bueno, vamos a ir a estar hablando, así que Ya. ya, antes Ya, no, de no, 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 empezar, no latiemos a la audiencia, nada más que darle las gracias. Yo creo que uno de los grandes resultados es el impacto. Al final, horas más, horas menos de contenido. Yo creo que lo importante son esas pequeñas y grandes historias que vemos todos los días, ese grupo de Telegram, que todo pasando, así que todos invitados ahí se van por el Instagram y llegan al Telegram de Inversapien, que ya tiene más de 1000 y tantas personas, pero que son muy buenas personas. A mí eso es lo que me tiene muy contento, porque tenemos un buen humor, un humor un poco negro a ratos, pero de buena intención, pero por sobre todo veo que hay gente muy extraordinariamente inteligente, y además financieramente muy clever, y ya parece cosas que antes pasaban desapercibidas, eh,
relacionadas a finanzas, hoy día el grupo las detecta y las para así, Sí, pero de es, frente. es Entonces yo creo que increíble. ese gran impacto y el gran impacto de que nos escriben y nos dicen, oye, ahora a la hora de almuerzo hablamos de finanzas, hablamos de dinero, mi marido o mi señora que antes no quería nada con las inversiones, ahora maneja los términos y todas estas historias que tenemos historias de personas que jamás estudiaron finanzas y que hoy día tienen negocios relacionados con las finanzas. Entonces, todas esas grandes historias yo creo que son los impactos que nos movilizan y estamos muy contentos por este episodio 100 y con más fuerza que nunca, con más fuerza que nunca para ir al 200. Así que Sí, me da lo mismo que sea en Wall Street o donde sea, yo creo que los planes cambiaron no porque no pudiéramos, sino que yo creo que nuestro mindset cambió de lo físico a lo digital. Con esto de también. la pandemia, Claro, claro. Buen punto. empezamos como a valorizar mucho nuestro tiempo y nuestra comodidad. Entonces, para nosotros creemos que generamos el mismo impacto si nos juntamos o si lo hacemos como lo hacemos ahora en digital y creemos que si se mantiene el impacto, la forma es trivial. Lo importante es mantener siempre ahí el efecto, el impacto y darle el mayor valor a la audiencia. Así que eso, Carlos, cuéntanos un poquito. Ahora voy a empezar mi rol de entrevistadora, Ya, porque a ver, vamos. quiero que hagamos un capítulo entretenido, práctico. Yo te voy obviamente ahí complementando en la medida que pueda, para que las personas, sobre todo los más jovencitos, los que no son tan jovencitos y que todavía están ahí medios, que se tiran o no se tiran, el mercado inmobiliario hoy día está más cerrado que antes. Eso no significa que no hayan oportunidades, sino que las oportunidades cuesta un poco más encontrarlas, pero hay que buscarlas. Sobre todo porque las tasas de financiamiento están al Es que están alza, subiendo, claro. y eso implica entonces que tengamos que esforzarnos más por buscar rentabilidad, o sea, que la rentabilidad que tú obtienes por arrendar la propiedad sea mayor que el costo que tienes que pagarle al banco de tu crédito hipotecario. De eso se trata básicamente el negocio de la inversión inmobiliaria de arriendo, porque hay varios tipos de negocios. Cuéntanos Sí. un poco cómo te sentiste, cómo lo hiciste, cómo te ordenaste, cuándo empezaste a pensar en esto Carlos, y cuéntanos cómo hay avanzado hoy día con temas de inversión inmobiliaria. Sí, mira, a mí me pasa con la inversión inmobiliaria que fue, a diferencia de otros inversionistas retail que conozco y varios del grupo de Telegram, varios Inversapiens, comienzan con la inversión inmobiliaria sin saber mucho, sino como, pucha, es que el vecino de mi amigo compró una inversión inmobiliaria y siempre le ha ido bien, porque la inversión inmobiliaria, entre comillas, siempre va al alza y es más segura, etcétera. Entonces, muchos parten por ahí. ¿Cómo lo hacen? Tienen diferentes maneras. Algunos hacen esto de pagar el pie en cuotas, otros se lanzan, juntan la plata y pagan el pie al contado. A mí me pasó al revés. Yo en mi cabeza, a ver, la primera vez que tuve cercanía con la inversión inmobiliaria fue un broker que hace como 4 años me, me ofreció un proyecto y la verdad que a mí me generó desconfianza la persona, el corredor que me atendió, no me gustó mucho su manera, era muy vendedor y no me sentí cómodo. Y ahí poquito después tomé el curso contigo de inversión inmobiliaria que hiciste con Finanzas Lab, el proyecto padre de Inversapiens. Eh, y ahí empecé a entender algunas cosas, empecé a entender que se le podía poner métrica y matemática a los edificios y los departamentos que yo como que, a pesar de que son súper tangibles, me costaba ponerle la matemática a la rentabilidad y cosas por el estilo. A diferencia de las acciones, por ejemplo, los fondos mutuos, que creo que es más fácil poder calcular la rentabilidad. Y el camino fue al revés porque yo partí por todo lo demás. Yo primero me invertí en criptomonedas, después me metí a fondos mutuos, después me metí a acciones nacionales, después me metí a ETF, y en todo ese camino para mí, a mí me pasó que la inversión inmobiliaria era como, pucha, es que tengo que juntar el pie. O sea, me voy a demorar más porque voy a necesitar un pie y cada vez los departamentos están más caros. Entonces, eso me hizo a mí tener una especie de creencia o pensamiento que hizo que yo me demorara más en hacer mi primera inversión inmobiliaria cuando creo que en su minuto, o sea, el Carlos de 4 años, hubiera sido un buen negocio el hacer la inversión y pagar el pie en cuota.
me hubiera obligado a ahorrar. Creo que hoy día hubiera obtenido toda la plusvalía sin importar dónde hubiera invertido. O sea, si hubiera invertido en el Gran Santiago, es muy poco probable que no me hubiera ido bien. Pero ahí yo estaba asustado, no entendía mucho. Así que lo primero, decir que la inversión inmobiliaria dentro de las inversiones para mí ha sido como la última y que me pasó que yo sentía que necesitaba prepararme bien. No quería invertir sin saber, como que yo tengo eso, a mí me pasa eso, Nico. O sea, yo necesito entender muy bien las cosas para poder meterme, si no me digo como quizás no estoy tomando la decisión óptima, ¿me entendí? Mm. Sí, de hecho, Nico, me acuerdo de tu historia, yo creo que por eso mismo hubiera sido un muy buen negocio para mí haber tomado recién salido de la universidad, eh, haber tenido que, 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 que reservar una propiedad en verde, pagar el pie en cuota, ¿cachai? Porque me hubiera ayudado a ordenarme más rápido. Yo me demoré más en ordenarme de lo que la gente cree. El primer año de sueldo fui súper desordenado. Pagué lo que sí debía de la tarjeta de crédito, que como te la pasan cuando estás estudiando, uno se desordena. Pero me demoré en ordenarme. Yo creo que si hubiera comprado esta propiedad en verde, hoy día tendría la plusvalía y me hubiera ordenado más rápido. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que sí hubiera sido positivo para mí en todo sentido. Y a mí me pasó que mi creencia yo creo que me llevó a demorarme más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo decía, no, yo tengo que juntar el pie, yo voy a comprar algo, onda, el pie lo voy a tener listo, yo no voy a pagar el pie en cuota. Y yo creo que esa creencia me hizo que me demorara más de lo que quizás podría haberme demorado en otro escenario en comprar mi primera propiedad. Sí. Y empecé a procrastinar harto el tema de la inversión inmobiliaria, Nico. Y me iba por las ramas, ¿no? Es que el estallido social, es que las cuentas en dólares están aumentando, es que la asamblea constituyente y la nueva constitución y dije, y en un momento, que fue el año La teoría de pasado, Pikachu. claro, y en un momento dije, ya, onda, no puedo procrastinar más. Ya tengo ETF, tengo criptomonedas y necesito diversificación en mi portafolio. ¿Ya? Quizás Chile no está en las mejores condiciones, pero aún así yo dije, yo necesito aprender de inversión inmobiliaria porque tengo que aprender para poder enseñarle a los demás, que es parte de mi propósito de vida. Así que el año pasado, cuando hicimos la planificación anual con Nico de Inversapiens, eh, uno de los primeros proyectos del año fue que íbamos a hacer un entrenamiento inmobiliario que lo hicimos en abril de este año. Entonces yo, como en mis objetivos anuales, porque en paralelo a cuando hacemos la planificación de Inversapiens, Nico y yo hacemos las planificaciones personales de cada uno, vemos nuestro propósito y armamos nuestros objetivos para 6 o 7 roles que sean prioritarios. Y en uno de esos roles, que era mi rol de inversionista, yo me propuse el objetivo de que este año, 2021, yo iba a comprar mi primera propiedad. ¿Ya? Obviamente he juntado ahorros, obviamente, porque me ordené hace 3 años, entonces, así como tengo ETF y tengo criptomonedas, también tengo ahorros. Y, y cuando me puse ese objetivo también analicé mis flujos de caja y vi que podía ser factible. Entonces dije, bueno, como a mí me gusta mucho entender cómo se hacen las cosas muy al detalle para poder invertir, dije, ok, este año voy a invertir en mi primera propiedad y voy a aprovechar que Inversapiens va a ser el entrenamiento inmobiliario para aprender. Entonces en abril, cuando abrimos el entrenamiento inmobiliario, donde Nico fuiste profesor con David Godoy y Patricio Crespo, yo fui alumno de ese entrenamiento. Nico, ¿todavía me cobra la matrícula del entrenamiento? ¿Está bien? No pasa nada. Yo ya te voy a cobrar otras cosas, Nico. Eh, entonces, cuando terminó ese entrenamiento y yo ya lo había estudiado, más lo que había aprendido contigo hace un par de años en el entrenamiento de Finanzas Lab, yo ya dije, ok, o sea, ya no tengo excusa. Ya tengo todo lo necesario para poder invertir de manera inteligente. No tengo excusa. ¿Cachai?
entendía las diferentes métricas que existían, entendía cómo buscar en los portales, y eso para mí fue súper importante. Y lo otro que fue positivo para mí fue que el Pato y David en las Mastermind hablaban de cosas más prácticas que ellos habían tenido como en su experiencia como inversionista inmobiliario. David hablaba de la inmobiliaria y las constructoras, cómo es el mercado, cómo averiguar si una inmobiliaria es buena o no, cuál es la ventaja de comprar usados versus comprar nuevos. Yo juraba de guata que yo iba a comprar seminuevo o usado de varios años para obtener mayor rentabilidad. Y así comencé después como en mayo a hacer mi análisis, ¿cachai? Y no sé si tenía alguna pregunta hasta ahí, para que no No, sea un dale monólogo. nomás. No, dale Ya. nomás. Y ahí, ¿cómo lo hice? Mira, la memoria falla cuando uno, y eso que fue hace poquito, pero dentro de las cosas que aprendimos en el curso, obviamente cosas fáciles como por ejemplo buscar información de propiedades en portal inmobiliario y en TokTok, que son portales bien confiables, para entender más o menos cuánto están los proyectos nuevos o usados en diferentes comunas. Y otra cosa que aprendimos fue que, obviamente, cuando las comunas son más emergentes, uno puede obtener mayor rentabilidad sobre el capital invertido. Entonces, Porque hay más en, riesgo en el fondo. sí, porque hay más riesgo. Entonces yo dije, ya, mira, yo voy a ir a una rentabilidad de un 7% anual. Eso fue el Carlos comenzando el análisis. Entonces dije, ya, a ver cómo será, porque en todo este proceso, Nico, tú sabís, pero me cambio de casa. Entonces yo también me puse ahí como a buscar en Providencia, en Ñuñoa, cómo está, en cuánto estaban los arriendos y los valores de compra para entender también cómo me iba a salir a mí cambiarme de casa, cuánto me iba a costar. Y ahí me di cuenta y dije, chuta, increíble cómo la misma cantidad de plata renta tan distinto dependiendo de la comuna. Entonces, en comunas súper consolidadas como Las Condes, Providencia, no sé, para que hablemos en términos redondos, pero 100 millones de pesos no rentan lo mismo que en otro tipo de comunas como Santiago o incluso comunas mucho más emergentes como, no sé, San Miguel, Cerrillo, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí ya me empezó a cambiar un poco el paradigma y dije, ya, mira, lo primero que dije, Nico, algo increíble, pero estoy mezclando cosas porque así fue el proceso, pero dije, muy probablemente no me compre mi casa luego, porque yo quiero ir como en pro y Ñuñoa, ¿cachai? Entonces, yo creo que es mucho más caro comprar que arrendar. Creo que es más barato si uno lleva a costo mensual pagar un arriendo que comprar la casa y pagar un dividendo, incluyendo los costos asociados de contribuciones, mantenciones, etc. Ojo, no he hecho el cálculo, Nico, no he hecho el cálculo. No, es que Pero, siempre depende de la propiedad, po. Es muy sí, pues, case obvio. study. La inversión Sí, inmobiliaria es muy caso de estudio. No es lo mismo que ETF, por ejemplo, o que criptomonedas o acciones, renta variable, ¿cierto? Que tú tienes tú tienes grupos de activos que se comportan para todos igual. Aquí tú tenéis, claro, grupos de activos inmobiliarios, zonas de activos inmobiliarios, pero después cuando tú haces el microestudio, que es la propiedad que tú estás ahí negociando, ahí tenéis también otro mundo de información que hay que tener en la mesa y es imposible generalizar. De hecho, yo me acuerdo que en ese entrenamiento el gran desafío era hacer un entrenamiento muy a la medida de todos los que fueran, y al final terminamos haciendo este concepto del workshop, ¿cierto? sí. De que todos podían hacer su propio estudio inmobiliario de acuerdo a lo que se le ocurriera a cada uno. Entonces, pero sí, destaco algunas cosas y las voy remarcando para que la gente vaya, para la audiencia las vaya teniendo sobre la mesa. Luz Valía. Dale nomás, Carlos. ¿Sabéis cómo hice el cálculo para darme cuenta de eso? Yo más o menos, mira, me metí al portal inmobiliario a buscar. A ver, voy a partir por el principio. Necesitaba primero una métrica que fuera base y comparable para poder entender cómo estaban los negocios que estaba viendo en relación a otras cosas. Entonces acá tuve dos aliados importantes. Primero me metí a la Cámara Chilena de la Construcción,
que tiene un informe que saca creo que mensual o cada 3 meses, donde saca un informe de cómo está la venta de departamentos en el Gran Santiago. Y en ese informe, en una de las páginas, esta información es pública, tiene un reporte de el precio UF metro cuadrado por comuna, donde engloba todos los departamentos. O sea, no hay una diferencia de tipología. Mete los de 3 dormitorios, 4, 1, 2, etcétera, y te calcula un promedio de UF metro cuadrado por comuna. Entonces ya esa era mi base. O sea, yo decía ya, en Providencia, no me acuerdo los números, ya, pero no sé, están 85, 90 UF el metro cuadrado, Las Condes 100 UF el metro cuadrado. Pues me puedo estar equivocando porque no lo estoy viendo, Nico, pero lo tengo a mano, así que mejor, ¿para qué voy a andar mintiendo? ¿Para qué voy a andar mintiendo, Nico? ¿Cierto? Dale. Lo tengo a mano, lo voy a abrir ya, porque prefiero no mentir. ¿Ya? Así que dame un segundo que esto me está abriendo. Ahí me abrió. Dame un Momento segundo. incómodo. Sí, Silencio momento incómodo. incómodo. Ya, ahí me va a abrir. Pero mira, entonces, lo primero que hice fue meterme a este reporte de la Cámara Chilena de la Construcción para poder entender más o menos cuál era el precio más o menos promedio por comuna que yo podía estar mirando. Y después, algo que tienen buenas estas plataformas de Portal Inmobiliario y TokTok, sobre todo Portal Inmobiliario, cada uno tiene sus pros y sus contras, no es que una sea mejor que otra, yo uso las dos y hay más incluso, pero lo bueno que tienen es que uno se mete, por ejemplo, a un departamento de Providencia y te aparece como en una parte de donde te metiste la pestaña, te aparece el UF metro cuadrado de la propiedad que estás viendo y te aparece el valor UF metro cuadrado de la comuna en promedio. Entonces ahí ya, cuando tenía en Portal Inmobiliario el promedio UF metro cuadrado de la comuna y tenía este reporte de la Cámara Chilena de la Construcción, que acá lo estoy viendo, yo saqué el último que había disponible a esa época, Nico, que era el de septiembre del 2020. ¿Ya? Si es de septiembre del 2020 es porque es de, no sé, puede ser de abril de este año, porque obviamente tiene una demora en poder tener la información actualizada. Y acá Providencia aparece con una mediana de UF metro cuadrado de 95,4 UF el metro cuadrado. Las Condes, 108,9 UF el metro cuadrado. ¿Ya? Ñuñoa, 75,2 UF el metro cuadrado. Ya no estaba tan lejano a lo que habíamos hablado. Entonces, ya podía entender un poco ya para poder comparar peras con peras y saber si el proyecto que me estaban ofreciendo era bueno o no. ¿Ya? Y lo otro que decidí fue ir a tipología, un dormitorio y un baño, porque obviamente mi poder adquisitivo a esta edad, no quiero, ¿cómo voy a partir con un departamento de 3 dormitorios o más grande? Prefiero partir paso a paso por algo que aguante mi bolsillo. Así que siempre decidí que iba a ir a un dormitorio y un baño. No quería ir a estudios porque algo que a mí me gusta y que aprendí contigo, Nico, es tratar de comprar y como negocio y arrendar algo donde a ti te gustaría vivir. ¿Ya? Entonces, un dormitorio, un baño, yo he visto los departamentos y hay unos bien bacanes de 35, 38 metros cuadrados en los que yo viviría feliz, ¿cachai? Entonces, Y ahí ya... una pausa ahí para no confundir a las personas que nos escuchan. Cuando decimos que uno tenga ese criterio, tiene como doble propósito, y esto yo se lo aprendí al Pato, que también es profe del entrenamiento. El Pato dice, mira, cuando tú vayas a ver una casa, uno tiene que entender el negocio que quiere desarrollar y por lo tanto tenés que ponerte en los zapatos de la persona a la cual tú le quieres arrendar. Y está bueno ponerse en ese ejercicio de ponerse en los zapatos de. Por ejemplo, si tú querías arrendárselo a un universitario de región, ojalá podáis ir con alguien que tenga que estudiar o que, qué sé yo, que te pueda dar ese feedback, porque a veces uno un poco es distinto. Si queréis, por ejemplo, arrendárselo a una pareja joven con hijos chicos, ojalá pedirle a un amigo que sea de cierta edad, similar, con un hijo, que viva en departamento, que te acompañe
y que te dé, la única pregunta que uno tiene que decirle es, ¿y tú vivirías acá? Por este arriendo, ¿tú vivirías acá? ¿Considerarías esta opción? Entonces, la inversión inmobiliaria hay que verla como un negocio, no como una inversión. Y eso es una de las cosas que yo, sin querer dañar a susceptibilidades, pero a mí no me gustan mucho estas plataformas, mega plataformas de inversiones inmobiliarias donde la gente aprieta un botón y se mete 6 unidades. Y todo es así automático y sin pies y más encima arrendado y garantizado. Y bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Parisi, que todavía ahí está con su Royal no sé qué, con esos negocios de multicompra de unidades. ¿Por qué? Porque esas personas que compran así no entienden, no han hecho este ejercicio de verlo como un negocio y no responden la pregunta de yo viviría ahí. ¿Ya? No es que la gente se quede con la idea de que tiene que comprar cosas en donde él viviría o no viviría, porque es distinto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú quieres comprar hoy día un departamento que sea cómodo para una familia joven de migrantes, de profesionales migrantes, por ejemplo, ojalá te puedas acompañar con alguien que conozcas, que sea migrante, que sea joven, que sea el tramo, y te vaya y te acompañe y te dé ese feedback. Son compras de varios millones de pesos, entonces es importante el estudio acá. Y esto no es comprarse un ETF que puede costar $30. Este cuesta mucho y el ETF lo podéis vender cuando queráis. Y en 2 días máximo tenéis la cuenta en tu corredora. Esta cuestión te la metí a la cartera y para sacártela Sí. son varios meses. Entonces, este es un negocio en donde uno tiene que estudiarlo, tiene que darse el tiempo y tiene que visitarlo. Cuidado con estos inversionistas online que les gusta la pura plataforma nomás y desde la plataforma empezar a tirar líneas. Esto hay que ir a verlo, hay que conversar con los vecinos, si es que es un condominio, ver si el condominio está o no está consolidado, si es nuevo o si está en verde. Importante pensar en la constructora o la inmobiliaria, etc. O sea, son hartas cosas, hartos detalles, no quiero abrumar. Pero importante, cuando hablamos de no compre algo donde usted no viviría, tiene que ver también con el perfil y véalo como un negocio. ¿Ya? Si es que Sí, es para un joven, vaya con un joven. Si es para una persona retirado, vaya con una persona que está retirada. Así que nomás, don Carlos. Un par de cosas que son importantes acá, porque entre nuevo y usado, el criterio yo diría que para las personas que tienen poco ahorro y harto flujo de caja, el criterio me parece que una opción de compra en blanco o en verde está bueno. ¿Por qué? Porque no tenéis mucho pie, no estáis muy ordenadito, te falta hábito, entonces oblígate a ahorrar el pie y mientras te van pasando tu propiedad, tú estás ahí pagando fuerte las cuotas, cubriendo cheques, que fue mi caso, de hecho. Tenía 0 pie, pero tenía capacidad para poder pagar los cheques. Ahora, para las personas que tienen ahorro y que, y que pueden, digamos, disponer de su ahorro, está bueno también abrirse a posibilidades de propiedades usadas, digamos que se les tenga que hacer una mínima mantención, ¿cierto? Para dejarlas bien agradables y bien bonitas para poder arrendarlas y ahí también se puede obtener digamos, una rentabilidad superior, porque evidentemente recuerden que en las propiedades el terreno se va apreciando, tiene plusvalía el terreno, pero el edificio o la casa siempre se va depreciando, por lo tanto una propiedad nueva siempre va a valer más que una propiedad usada si es que la evaluamos en el mismo terreno, ¿ya? Para un ya, poco entiendo. explicar en palabras sencillas. Entonces, siempre una propiedad bien ubicada, nueva, va a ser más cara que una propiedad antigua bien ubicada. Así que está bueno buscar estas propiedades antiguas bien ubicadas si es que tienes el pie para poder, digamos, hacer el negocio rápidamente. Si no, no hay que desanimarse, no hay que empezar a meterse mala idea en la cabeza, decir soy muy joven, no tengo el pie, no es para mí. No, porque de esa forma no vas a crecer. Entonces, si no tienes el pie, entonces puedes hacer estas compras, ¿cierto? Digamos, de propiedades nuevas porque te permiten un tiempo para poder ir pagando el pie y ahí te va a ir un poco medio obligando slash ordenando. Eh, y si todavía no te alcanza, bueno, también es una buena instancia de motivación para empezar definitivamente a hacer un presupuesto,
para empezar a buscar otras opciones de ingreso, para empezar a jugártela para poder tener eso. Pero definitivamente es súper importante el activo inmobiliario como complemento de otras inversiones más, sobre todo para los más jóvenes. Ya, don Sí, Carlos, Nico, es que cierre con usted. esto me hiciste acordarme. ¿Sabéis que con qué me gustaría cerrar esto? Es que con que ya, hoy día tengo mi primera inversión inmobiliaria, pero el proceso fue mucho más largo que un año. O sea, el proceso es desde que salí de la universidad y fue el primer broker inmobiliario a venderme un departamento y yo no me sentí seguro desde que tomé el curso contigo, desde que creamos Inversapiens, desde que empecé a hacer mis objetivos anuales, desde que empecé a invertir y a ordenarme, a hoy tener mi primera inversión inmobiliaria han pasado 4 o 5 años. eh, el proceso ha sido bien enriquecedor. Hoy día soy súper ordenado con las finanzas, tengo un presupuesto, tengo un propósito. Todos los años, a final de año, armo mi objetivo. Dentro de eso, para este año había armado el objetivo de tener mi primer departamento en mi rol de inversionista. Eh, Al hacer mi presupuesto, he podido entender y ordenar cuál es mi capacidad de ahorro y poder ir mejorándola porque cada vez gasto menos en tonteras, cosas que no me importan. Eh, entonces, como me gustaría dejarle eso a las personas, como ya, hoy día te estamos dando algunos tips para poder comprar tu primera propiedad. Quizá, dependiendo de cómo estés tú, te vaya a demorar más o menos, dependiendo en qué etapa estés, pero uno no parte comprando la propiedad cuando habla con el corredor, uno la parte comprando mucho antes. Y lo más bonito de todo esto es que como ya hice el proceso una vez, obviamente que para el segundo departamento probablemente ya no me demore 5 años, quizá ahora me demoro 3 o ojalá menos. Y eso es parte del camino que vive el inversionista, que es muy enriquecedor y que ojalá todos los que nos escuchan lo estén viviendo, porque no solamente se va a traducir en tener mejores finanzas personales y vivir más tranquilo, se va a traducir en convertirte en una mejor versión de ti, un mejor profesional, más capacitado, con mejores herramientas, y eso tiene mucho valor. Excelente, excelente, no, extraordinario. Yo creo que ha sido un lindo episodio 100, sobre todo porque a mí también me ha ordenado un montón este proyecto, más allá de las satisfacciones de impacto al resto, también hay un impacto personal, ¿cierto? Un impulso de liderazgo personal que hablar de esto, hablar y juntarse con gente, hablar de esto, necesariamente te empieza a ayudar a construir hábitos sobre esto. Así que nada más que agradecerle a toda la audiencia, agradecerte a ti, Carlos, y nada, pues seguir ahí firme frente al micrófono ahí grabando. Ojalá que sea una súper buena próxima centena más de episodios de este podcast, el mejor podcast de inversiones de habla hispana. Digámoslo, aunque todos se rían, no importa. Si no te la crees tú, no se la ¿Quién cree se la cree? nadie. Así que nos vemos la próxima semana en el ya episodio número 101 de este podcast de inversión llamado Inversapiens. Nos vemos. Chao. Chao.